Teodora, de Händel, pues se estrenó el 16 de marzo de 1750. Es el 28º de sus 31 oratorios. Tenía Händel en ese momento 65 años, murió con 74, o sea, le quedaban todavía 9 años de vida. Hizo mucha música magnífica en ese tiempo. En fin, en los años en que Händel estuvo trabajando en Roma para el cardenal Ottoboni, Pietro Ottoboni, y para Benedetto Pamphili, el otro cardenal, pues concretamente en los años 1707 y 1708 ya escribió 2 oratorios. Y claro, los años que Händel pasó en Roma pues fueron muy importantes para él porque se impregnó completamente del estilo vocal italiano y de la música italiana. Y él escribió, en esos años pues escribió algo más de un centenar de cantatas italianas, bellísimas todas ellas. De manera que cuando ya se fue a Inglaterra, pues estaba absolutamente impregnado de la vocalidad italiana y es cuando empezó, creó su propio teatro de ópera italiana, en fin. El caso es que sobre el tema concreto de Teodora y sobre el tema concreto de la función que los oratorios desempeñaron en la última etapa de la producción de Händel, pues claro, Händel, la última ópera que escribió es del año 41 y Teodora es del año 50, es decir, hay 9 años por medio que Händel ya no escribió óperas. Y esto lo ha desarrollado muy bien pues un importante estudioso de Händel, que es Winton Dean, que ha escrito que el oratorio, dice, sobre temas sagrados, bíblicos, religiosos, ganó interés entre el público perteneciente a las nacientes clases medias, o sea, comerciantes y demás, paulatinamente desafectos hacia el teatro y felices de encontrar una forma musical y dramática en que el virtuosismo vocal pudiera recrearse y aprovecharse con un aura de respetabilidad. Esto, claro, es interesante porque lo que Winton Dean, sin decirlo, pero está muy claro en su texto, es que el paso de la ópera del público de la ópera italiana al público del oratorio es un poco el paso de la clase aristocrática a la clase burguesa que estaba ya haciendo acto de presencia, ¿no?, en la Inglaterra de la época. Entonces Teodora, cuando decimos Teodora, pues inmediatamente pensamos en un personaje histórico que es Teodora, la célebre, la esposa de Bizantina, que en San Vital de Rávena pues hay un mosaico que la representa bellísimo, pero no es esta Teodora la protagonista del oratorio de Händel, para nada, ¿no? Es una otra Teodora que está considerada como una santa por los cristianos ortodoxos, pero que al parecer el santoral romano no los incluye en su conjunto, digamos. Y entonces, pues el hecho es que cuando se dice Teodora, inmediatamente pensamos en la emperatriz bizantina y no en la Teodora que es la protagonista en concreto de este oratorio. Teodora y San Dídimo, a él sí se le ha hecho santo. Pues en la época de Diocleciano pues se les condenó a muerte porque ella quería mantenerse virgen y Diocleciano quería que hiciera sacrificios a los dioses romanos, a Júpiter en concreto, a lo cual ella se negó. Él entonces le propuso entrar en una casa de lenocinio o bien quedarse en la cárcel para ser ejecutada, y ella eligió esto último, junto con, que luego ese sí se le echó santo, pues un militar romano que era Didymus, el Dídimo que aparece en este oratorio, que fue a la cárcel, cambió sus ropas con la de ella, pudieron huir, pero luego los encontraron, los capturaron y al final los ejecutaron a los dos. Y entonces esa pareja, ¿no?, de Teodora y Dídimo pues son los que protagonizan el oratorio de Händel. Entonces el libreto de este oratorio es de Thomas Morell, que era 18 años más joven que Händel, por cierto, que era clérigo, era organista, era poeta y era muy amigo
de David Garrick, del actor, y tenía mucha fascinación por el teatro. Y su fascinación por el teatro, impidió que fuera alcanzando más nivel en la jerarquía eclesiástica. Porque claro, no se veía con demasiado buenos ojos, ¿no? Entonces, este hombre, Tomás Morell, pues fue traductor de los 3 trágicos griegos, publicó un diccionario de griego-inglés, en fin, era un erudito, y Händel fue el que quiso trabajar con él, y para ello le pidió al príncipe de Gales que intercediera para que Tomás Morell trabajase con él, con Händel. Y efectivamente Tomás Morell hizo los libretos de varios oratorios, Judas Macabeo, Alexander Valus, Jefte, por supuesto Teodora, ¿no? Entonces, además tradujo el primer oratorio que hizo Händel, que lo hizo, ya digo, para Roma, en donde estaba en aquel tiempo, estaba prohibida la ópera, y por eso Händel empezó a trabajar en oratorios en Roma. Pues uno de esos 2 oratorios que hizo para Roma es Il triunfo del tempo del disinganno, y luego el que hizo la versión inglesa y lo tradujo como El triunfo del tiempo y de la verdad fue precisamente Tomás Morell. Pero Tomás Morell había cogido el argumento de Teodora de una obra de Robert Boyle, que se titula El amor y la religión demostrados en el martirio de Teodora. Entonces, bueno, esto tiene su cosa, porque claro, Robert Boyle en realidad era un físico, no era un escritor, pero sí había publicado pues este pequeño opúsculo religioso, y es conocido Robert Boyle como físico porque es el que dio o descubrió la ley que al mismo tiempo y otra persona que no tenía nada que ver con él, que no se conocían, que es Edmé Mariotte, un francés, descubrieron a la vez lo que hoy se llama la ley de Boyle-Mariotte, que es la que dice que el producto de la presión por el volumen de un gas, pues que es una constante. Entonces, bueno, pues Robert Boyle es el que hizo el que había publicado ese pequeño opúsculo, a partir del cual pues Tomás Morell escribió su libreto para la ópera de Händel, ¿no? Händel le tenía un gran aprecio a Tomás Morell. De hecho, cuando hizo el testamento, que lo hizo el 6 de agosto de 1756, que Händel murió 3 años más tarde, pues le legó 200 libras, que era una cifra respetable. Entonces, Tomás Morell nos ha dejado varias referencias de su relación con Händel, y hay una que se cita siempre, que es que en un momento dado Morell le dijo que él pensaba que el coro más bello que había escrito Händel es el del final de la segunda parte del Mesías, o sea, el famosísimo Aleluya, ¿no? Y entonces Händel le contradijo y dijo que no, que era el mejor coro que había escrito, era precisamente el coro con que acaba la segunda parte de Teodora, que es el de He saw the lovely youth, que empieza en si bemol menor y luego pasa a si bemol mayor. Efectivamente, es un coro bellísimo. Pues ese es el que Händel decía que era su mejor pieza coral. Entonces, en 1737 cerraron los 2 teatros de ópera italiana que había en Londres. Y cerraron pues porque se había convertido en un negocio ruinoso, concretamente el Hyde Market y el otro, el Teatro de la Nobleza, el King's Theatre. Concretamente el de la Nobleza con 12.000 libras de deuda, y el de Händel con 10.000, unas cifras verdaderamente respetables. Se vendieron los decorados, se vendió el vestuario, y bueno, al final las deudas se sufragaron, ¿no? Pero vamos, fue una situación pues verdaderamente ruinosa con todo el esfuerzo que había hecho Händel, y que luego el Teatro de la Nobleza había intentado además convertirse en su rival, pues fracasaron los dos. Y es que por medio, en el año 28, pasó una cosa muy importante. Antes, cuando hablábamos el paso de la aristocracia a la burguesía, pues es justamente
porque en el año 28 se estrenó una obra que tuvo un exitazo, bueno, se le dieron 60 y tantas representaciones seguidas, que es The Beggar's Opera, la ópera del bandido, que se ha dicho aquí, que, bueno, era John Gay, el autor, y la música, pues era Christoph Peppus, que por desgracia se ha perdido. Y The Beggar's Opera, claro, una parte importante del público era, sobre todo público de la naciente burguesía, que lo que querían era un teatro en la lengua autóctona, y no una obra musical en lengua inglesa. Y claro, lo que The Beggar's Opera, la ópera del bandido, pues tiene la estructura, hoy diríamos, de un musical, o también, podríamos decir, de una zarzuela o de un singspiel, es decir, partes cantadas como canciones, y luego las partes donde se desarrollaba el argumento no son recitativos cantados, sino partes habladas, o sea, como si dijéramos una comedia musical. Y eso es lo que empezó a tener un éxito tremendo. Y entonces una parte importante del público se dirigió hacia ese teatro musical en lengua inglesa y fue apartándose cada vez más de la ópera. Y luego encontró su acomodo justamente en la última etapa de Händel, en la de los oratorios, como comentábamos al comienzo. Entonces Händel, ya digo, su última ópera era de Idamia, de 1741, y el año siguiente, en el 42, estrenó en Dublín El Mesías. Que el Mesías, claro, tuvo un éxito arrollador, y no es de extrañar, porque es una partitura de una belleza y de una fuerza absolutamente insuperables, y bueno, inmediatamente al año siguiente lo hizo en Londres, y la obra ya tuvo un éxito, pues un éxito que no ha cesado. Hoy día se sigue haciendo El Mesías en Inglaterra, pero aquí también y en muchísimos sitios, ¿no? Y es una obra que siempre tiene un éxito insuperable, pues porque es de una belleza y de una fuerza vital absolutamente maravillosa. Entonces, bueno, Teodora está compuesta entre el 28 de junio y el 31 de julio del 49 y se estrenó, ya digo, al año siguiente. Entonces, inmediatamente ese año, el año 49, la hizo nada más acabar la música para los fuegos artificiales, que la música para los fuegos de artificio, una obra famosísima de Händel y muy brillante y muy bonita, como se sabe, que además está escrita para una orquesta enorme, ¿no? 40 oboes, yo qué sé, pues está hecha para celebrar el final de la Guerra de Sucesión en Austria, que es lo que llevó al trono a la emperatriz María Teresia, que sería la madre de José II, que es el emperador de la época de Mozart, precisamente. Bueno, pues cuando la Guerra de Sucesión austríaca triunfó María Teresia, que estaba apoyada por diversos países, entre ellos Inglaterra, pues Händel hizo la música para los fuegos artificiales e inmediatamente escribió la Teodora, ¿no? Händel tomó música de otra obra anterior suya, que era Heftá, y además parece ser, según dicen estudiosos del tema, que Händel tomó música de una recopilación que se había publicado ese mismo año, que se llamaba Filomena Pía. Filomena ya se sabe que es el nombre del ruiseñor, y es un símbolo de la música. Y entonces Pía, porque claro, era música religiosa, Filomena Pía, que lo había publicado un tal František Habermann, y ahí había fragmentos musicales de muchísimos sitios. Y parece ser que Händel tomó música de ahí, pero que algunos temas son de Telemann, pero que están tratados de tal manera que parecen otra cosa completamente distinta, ¿no? En fin, en todo caso, Teodora, ya digo, se estrenó en el año 50, el 16 de marzo, y fue un fracaso absoluto. Pero vamos, el fracaso más grande que ha tenido Händel desde el punto de vista profesional. Solo se pudieron dar tres funciones. Una fue el viernes 16 de marzo del 50. Luego el miércoles 21 y el viernes 23. Fue tal el fracaso, el teatro vacío o semivacío, que Händel solo obtuvo limpias 100 libras, que es una cantidad absolutamente irrisoria, teniendo en cuenta que él, claro, era no solo el director del teatro, sino el empresario que contrataba a los intérpretes, todo esto. Y entonces Tomás Morell, del que nos hemos referido antes, recoge una anécdota muy graciosa, que es que esa misma temporada
se hizo una temporada de oratorios, ya no de óperas, dirigidos por el propio Händel, que hizo primero Saúl, luego Judas Macabeo, luego Teodora y a continuación Sansón y ya después el Mesías, que fue el gran éxito de la temporada y lo que salvó la economía de Händel. Entonces, bueno, Tomás Morell recoge una frase que dice haber oído de labios de Händel cuando vio que en la primera representación se habían vendido poquísimas localidades, que Händel le había dicho, claro, los judíos no vendrán porque es un tema cristiano y las mujeres tampoco vendrán porque es una historia virtuosa. Claro, como la Judas Macabeo, que había sido el oratorio que se había hecho antes, había tenido un exitazo, porque al parecer muchísimas personas de religión judía habían ido, claro, es un tema del Antiguo Testamento, y entonces Händel, pues irónicamente dijo eso, ahora los judíos no van a venir y las mujeres tampoco, porque es un tema virtuoso. Estrenó Teodora en el Covent Garden y además lo hizo con un concierto de órgano, porque claro, él era muy valorado como instrumentista y como teclista, y era muy valorada su música de órgano, porque se ponía a improvisar y era brillantísimo, claro. Y fue un concierto de órgano el que puso entre la primera y la segunda parte que tocaba él, y es el concierto de órgano en sol menor que lleva el número 310 en el actual catálogo de obras de Händel, ¿no? Claro, luego después del fracaso del año 50, Händel no se quedó contento con eso. La repuso en el año 55, pensando que a lo mejor iba a tener mejor acogida, y fue la cosa todavía peor. Y todavía peor, pero vamos, porque además de ese año fue cuando el terremoto de Lisboa, que fue un espanto, como se sabe, y parece ser que hubo ecos de ese mismo terremoto en Inglaterra. Y claro, toda la gente que tenía casas en el campo, la nobleza, la burguesía, se marcharon todos de Londres, con lo cual pues, la función del año 50 pues, fue un fracaso, si cabe, todavía mayor que las anteriores. En fin, el argumento de Teodora, pues ya lo hemos hablado, es el de el martirio y la muerte de Teodora en la época del emperador Diocleciano. Christopher Hogwood, por cierto, que cuando, hablando de Tomás Morell, cuando la reposición del año 55, Tomás Morell, al ver el teatro vacío, hizo un comentario que fue, así la música se oirá mejor. Händel tenía siempre esa componente irónica, ¿no? Bueno, pues sobre el tema de Teodora, el argumento de Teodora, Christopher Hogwood, en fin, eminentísimo músico, ¿no? Como se sabe, hablando de Teodora, ha dicho que la obra demuestra una fe personal en el destino cristiano. Nobleza, lealtad, sacrificio y finalmente martirio se muestran como facetas de un coraje muy distinto a la jactancia del heroísmo militar. Es una frase muy bella y además, bueno, pues sitúa muy bien el canto al heroísmo del que habla la obra. Los dos intérpretes principales, Teodora y Dídimo, pues Teodora fue Giulia Frasi y Dídimo un cantante contralto, un castrato contralto, Gaetano Guadagni. Entonces Giulia Frasi era una mujer al parecer muy menudita, que tenía una voz muy bella y que además tenía mucha emotividad cantando. Händel la había contratado y cantó en todos sus oratorios. Estuvo muchos años en Londres trabajando para Händel. Y en cuanto al contrato a Didymus, fue Gaetano Guadagni, que era un castrao con voz de contralto, que era famosísimo en toda Italia, que Händel también le contrató. Y aquí hay una frase que no sé muy bien con qué intención la escribe Charles Burney, que es que dice, el eminente historiador contemporáneo, ¿no?, que dice que Gaetano Guadagni cantaba mejor en inglés que en italiano. No se sabe si lo dice porque no le gustaba cómo cantaba en italiano o lo dice irónicamente. En fin, la frase pues es bastante significativa. Entonces, bueno, el dúo final es una obra que está dominada por las tonalidades menores, lo cual es una cosa extraña, ¿no? Pero el dúo final entre Teodora y Didymus, que está en sol mayor, por cierto, que la tonalidad principal
del oratorio de sol menor, pues está en sol mayor, stream of pleasure, o sea, ondas de placer, es un momento de una belleza absolutamente extraordinaria. Claro, habla de una forma absolutamente rutilante porque los dos van a entregarse al martirio. Es algo verdaderamente, pues eso, de una belleza espiritual, vamos a decir, pues fuera absolutamente de lo común. Y la obra, ya digo, está organizada en torno a la tonalidad de sol menor, cosa que es rara, no llamamos ya en la música de la época, incluso en el propio Händel. Empieza en sol menor, luego pasa a sol mayor y acaba en re mayor. O sea, el primero del paso, el primero al quinto grado. El segundo, la segunda parte empieza en do mayor y acaba en si bemol, y luego la tercera parte empieza en re menor, lo mismo que había acabado la primera parte, y acaba en sol menor otra vez. En fin, no hace falta decirlo, creo que lo he dicho antes ya, que el concierto el número 310 de los conciertos de órgano, está precisamente en sol menor. Entonces, claro, Händel lo utiliza al parecer entre el primero y el segundo acto. Entonces, bueno, en el oratorio el papel del coro es muchísimo más importante que en las óperas. Aquí el coro comienza y acaba el primer acto, comienza el primer acto y el segundo y el tercero también lo comienza y además lo acaba. Y dentro de una unidad armónica, una unidad tonal que es absolutamente rara y absolutamente inusual en la época, incluso rara en el caso de Händel, que es la tonalidad de sol menor, digamos, importantísima. Y entonces, bueno, hay 43 números, tiene la partitura, y entre esos 43 números hay 11, nada menos, 11 que están en tonalidades menores, lo cual es una rareza absoluta, se mira como se mire, y además empezando y acabando en modo menor. Es algo además que probablemente provocó una cierta desafección por parte del público. En fin, es algo, ya digo, insólito. Y no menos insólito es que un aria bellísima que canta Teodora cuando dice with darkness deep, con la más profunda oscuridad, ese aria está en fa sostenido menor, que es una tonalidad absolutamente insólita, y es quizá el aria más bella que canta la protagonista, ¿no? Es una tonalidad absolutamente insólita en la época. Ya el temperamento igual ya existía. Bach había publicaba, el Clavín temperado con piezas en todas las tonalidades mayores y menores, efectivamente, pero vamos, todavía era una tonalidad muy inusual. Si sería inusual que la generación siguiente de Händel, vamos a decir, Haydn tiene una sinfonía en fa sostenido menor, la sinfonía de los adioses, nada más, y Mozart tiene un solo fragmento en fa sostenido menor, que es el movimiento lento del concierto número 23 de piano. Es una de las cosas más bellas y más emotivas que Mozart haya escrito en su vida. Bueno, pues algo parecido pasa con la tonalidad de fa sostenido menor aquí, que luego, por contra, los románticos fue una tonalidad que les fascinó mucho, ¿no? En fin, tanto la unificación tonal como la abundancia de tonalidades menores, como la importante presencia del coro, le dan a Teodora pues un aire absolutamente especial, incluso dentro de la copiosísima propia obra de Händel. En fin, para concluir, le podemos dar la palabra a Jonathan Keats, que hablando de Teodora dice que Teodora es una partitura cuyo carácter no reside emplea la palabra kitsch, o sea, una cosa antigua y de mal gusto, ¿no? Pues emplea esa palabra. Teodora es una partitura cuyo carácter no reside en un kitsch religioso convencional, sino en el enaltecimiento de los valores humanos eternos que reivindican el martirio y el sufrimiento en nombre de cualquier causa verdaderamente grande.